están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la parte número 31 de Viernes de Conversación, esta vez con la política. ¿Cómo estamos? Esta vez mi hermano está de vuelta, ya que en el capítulo anterior del circo estuvo ausente. Y les traemos Injustice. Nada que ver, pero aquí está. Así que de la política hay bastante que comentar, aunque siento que quizás sería un poco más de modo crítica que opinión. Ya que, bueno, igual desde nuestra perspectiva de nuestro país, ya que en cada país la política es diferente. Claro. Igual hay algunas cosas que podríamos comentar de la política de otros países, pero siempre va a ser menor a lo que podamos decir de la nuestra. Claro, y si hay algún error y tú eres de ese país, eres libre de comentarlo. Importante aclaración. Así que, ¿cómo quisieras como iniciar con esto? Porque siento que hay como tantas cosas que decir que no sé por dónde partir. Política. Bueno, por lo general, la gente tiende a hablar de política en cuanto a lo que es gobierno. Partidos políticos, presidentes, personas a cargo de roles importantes, ministros, ese tipo de cosas. Pero yo creo que la política va más allá, porque al final los políticos son quienes deciden sobre muchas otras cosas y todo lo que ellos deciden es política, y eso incluye temas de repente que uno a veces no considera política, que piensa que es solo opinión, pero es política también. Temas como feminismo, aborto, derechos LGBT, racismo, migración, religión, todas esas cosas son política porque también son temas sobre los que esta gente hace decisiones. Claro. Para mí todo es política. Claro, o sea, todo lo que... Bueno, más que nada si tú estás en ese cargo, si eres un famoso, cualquier cosa que tú digas puede ser político. Y también por eso tu opinión o cualquier cosa que digas debe ser muy bien estructurada, porque podrías dejarla por acá. Claro, o sea, no solo si eres una persona famosa o conocida, creo que todos somos agentes políticos en mayor o menor medida y todos tenemos cierto efecto en la sociedad, aunque sea nuestro círculo de amigos y familia. Claro, tu opinión siempre va a repercutir en las demás personas. Ya sea de un grado menor hasta que cambien de idea política solo porque te escucharon hablar 15 minutos. Claro. Así que sí, eso también es importante. Solo que obviamente el que tiene más influencia debe tener más cuidado del que una persona normal tiene que tener. Claro, entonces hay algo que a mí me molesta un poco, que es cuando dicen que uno no debería dejar a los amigos por diferencias políticas, porque las diferencias políticas muchas veces son diferencias éticas, morales, de valores, y muchas veces estas son cosas que no se transan. O sea, si a ti te gusta matar gente, no eres mi amigo. Claro, o sea... Por poner un ejemplo drástico. Claro, o sea, te la paso si por ejemplo no estás de acuerdo con tales medidas o qué sé yo, es como, ok, no voy a dejar de ser tu amigo por eso, porque simplemente tenemos distintas perspectivas del mundo. Pero si estás a favor del tipo que asesina bebés, es difícil que quiera seguir hablando contigo. Entonces, claro, yo también pienso que las decisiones políticas o opiniones no deberían dividirnos, pero siempre y cuando estén bajo cierto margen de normalidad. De respeto, de que todos somos personas humanas con derechos. Porque sí, es cierto que incluso a veces uno... Por ejemplo, tú puedes tener una distinta idea sobre que quizás la violencia nunca es necesaria, y quizás yo puedo decir que es necesaria de vez en cuando, pero no es relación para dejar de hablar. Pero si yo, por ejemplo, apoyara a un nazi, sería muy diferente. Entonces, claro, también va en el caso a caso. Entonces sí, analicen eso antes de simplemente desechar a alguien, o quizás no desecharlo, porque lo que está diciendo es importante. Claro. O lo que está apoyando es importante. Así que... Y no es sin consecuencia. A lo largo de mi vida me he encontrado muchas veces con comentarios de, bueno, a lo mejor cree estupideces, pero no le hace daño a nadie. Esa persona influencia el mundo, esa persona va a tener hijos, esa persona tiene amigos, tiene familia, es un ente que participa en la sociedad y comenta cosas, y donde sea que va
va influyendo, todos nos influimos los unos a los otros, no somos... nuestras creencias no existen en un vacío en el espacio, somos personas que afectan, porque convivimos en una sociedad que es muy cliché decir vivimos en una sociedad y es un meme, pero es verdad también. El broma se llama sociedad. El sociedad. Sí, entonces, claro, es como muy raro que alguien tenga algún partido político y no suele hablar de eso. Como es muy difícil que alguien con una opinión nunca no repercute en los demás. Claro. Es como personas que, de hecho yo conozco personas que son así porque saben que su opinión o su forma de pensar puede generar conflictos, así que se callan nomás y cuando toca votar, van a votar pero no dicen nada, son un silencio radial. Pero votan. Tienen un efecto en nuestra cultura, en nuestro sistema. A eso voy con que pueden solo pensarlo y aún así van a tener un efecto, porque tienen poder político. Claro, pero ahí es donde yo pienso que también es importante, o sea, supongo que si alguien no quiere decir por quién votó, yo tampoco puedo juzgarlo porque quizás votó por el mismo que yo y no quiere simplemente decirlo para no molestar a otra persona, qué sé yo. Yo no... Porque las personas que guardan secretos para mí no pueden ser juzgadas si no sabes qué hicieron realmente. Yo sí, tengo una postura distinta en eso, porque me estás dando la opción de creer que quizá elegiste la peor opción posible. Yo no puedo estar actuando en base al mejor escenario, tengo que ponerme en el peor caso, porque me estás dando esa opción ahora. Si simplemente me dijeras por quién votaste, ya tengo la opción clara. Ahora me estás dejando en la duda y yo no puedo vivir con esa duda. Para mí es demasiado importante. Si no es tan importante para ti que puedes dejarlo en el aire, tengo que suponer lo peor. Yo pienso que cada quien tiene derecho a mantener sus cosas, porque es cierto que mucha gente reacciona horrible cuando tú dices que apoyas tal cosa, o claro, pero quizás esa persona puede haber hecho exactamente lo mismo que tú y no lo quería decir por una otra persona porque quiere ahorrarse el conflicto o el... ¿cómo decirlo? No el odio, porque es muy difícil que una persona normal se lleve odio por tener un partido o quizás una opinión. Pero sí también el... no quiero pelear con nadie, no quiero hablar con nadie, quizás si yo te lo digo tú vas a dejar de ser mi amigo, así que voy a dejarlo en neutro. Es que para mí no... Ese es otro tema para mí importante. En casos de peligro, porque para mí ser una persona queer es peligroso muchas veces, y es algo que tengo que considerar a la hora de tomar decisiones. Si tú estás tomando un accionar que me puede poner en peligro, tú no valoras mi vida de la misma forma en que yo valoro mi vida y la vida de otras personas. Entonces no podemos ser amigos, no puede quedar mi vida al aire. Y eso ya es parte de muchos otros temas que si no son alguien que hable mucho de estos temas quizá no lo van a entender y estén esperando una explicación más a fondo. Pero, por ejemplo, muchos candidatos de derecha, Kast en este caso, que fue el candidato principal, que fue el que estaba yendo cabeza a cabeza con Boric. Contexto para los que no son de Chile, en 2021 hubieron votaciones por un nuevo presidente. Claro, y Boric era el candidato de la izquierda, entre comillas, Kast era el de la derecha. Y yo no puedo elegir un candidato de derecha, eso no es una opción para mí. No solamente porque soy LGBT, pero en parte sí, porque no puedo poner a alguien que tenga tantas ideas ignorantes sobre mí, sobre gente como yo, a cargo de un país completo, a darle una voz que van a escuchar todos los días, que arme las leyes, que justifique la manera de pensar que tienen las personas. Porque la gente, lamentablemente, sí tiene una idea de que si alguien tiene éxito, sus opiniones valen más. Y ser presidente, yo diría que es un factor de éxito bastante grande. En cada país donde han salido personas de derecha en los últimos años, sea Brasil, sea Estados Unidos, sea algunos países de Europa, han aumentado los crímenes de odio. Esto para mí no es chistoso, no es un tema suave o de opinión tipo a mí me gusta el chocolate, a mí me gusta el café. No, es mi vida, es mi seguridad personal. No solo la de otras personas, la mía propia.
Y si sientes que hay razones para ser neutral al respecto, eres neutral a la idea de que yo puedo estar en peligro y eso para mí no es amistad. Neutral, por último podemos conversar y yo puedo tratar de entender tu perspectiva y quizá alcanzar un punto medio. Muy difícil, pero yo lo intento. Pero neutral para mí es casi como un desinterés y un desgano por tener conversaciones difíciles que yo necesito tenerlas porque, de nuevo, es mi vida, es mi seguridad, son mis derechos. No puedo dejar eso en neutral. Supongo que ahí depende también de que las personas tienen miedo a estas refracciones, porque también hay personas que o me apoyas o me odias. Y esa igual, o sea, no es tu caso, pero yo sí lo he visto, es como... Es igual te pone en una posición en la que o estás de acuerdo o eres neutro, porque como no estás de acuerdo, aunque hayas apoyado algo que ni siquiera es negativo, no estás de acuerdo, así que eres malo. Y no es tu caso, pero hay gente que hace eso y claro, te pone en una situación apretada. Por eso tampoco es amistad, obligarte a pensar igual. Es complicado. De verdad es muy complicado. Pero yo... Por eso me voy más al caso a caso. Sí, obviamente. Al final política igual es generalizar, pero siempre hay que analizar caso por caso. Claro. Yo estoy hablando más de tendencias en cuanto a hablar con ciertas personas, porque sí hay patrones que se repiten a veces también. Igual para mí cuando es normal guardarse por quién votaste cuando sean varios, como que hay 6, como quizás votaste por el más tonto y no quisiste decirlo, o dijiste, oh, por cómo voté por esto. O... Claro, de vergüenza o arrepentimiento, sí. Claro, son tantos que da lo mismo, pero cuando son 2 o 3, ahí es como más importante, porque son 2. Y cuando son 2 es porque son muy opuestos entre ellos, porque a nadie le interesa una pelea a menos que sea como literalmente entre contrarios. Claro. Hay un tema que es la polarización, que yo siento que es interesante y sirve bastante para hablar de esto, porque se trata de que hay 2 partidos, hay 2 personas, hay 2 grupos de gente y tenemos ideas opuestas y hay que estar en desacuerdo en todo y hay que estar peleando por todo y la otra persona es un demonio, yo soy el bueno y cualquier cosa que digan está mal. Yo me considero de izquierda, entonces claramente tengo más desacuerdos que acuerdos con la gente de derecha y me cuesta mucho estar en una posición en la que vaya a encontrar acuerdos, pero aún teniendo todo eso en consideración, también sé que me puedo equivocar yo y sé que se equivoca la gente de mi... ¿Partido político? No puedo decir partido porque partidos son muchos. Yo puedo decir que es como decir como que es tu partido, es como decir que es tu ideología. Es que el partido, por ejemplo, es el Partido Republicano. Pero la de derecha son todos los partidos de derecha. No es un partido, es como una sola organización política. Entonces más mi tendencia que mi partido. Y yo sé que la gente que tiene ideas similares a mí se puede equivocar, sé que me puedo equivocar yo. Y sé que, por tanto, la gente de derecha puede tener razón en ciertas cosas. Y es en esos fondos comunes donde de repente se pueden encontrar acuerdos. Y claro, donde se puede llegar a hablar de respeto y lo que sea. Claro, pero es importante saber que todos podemos equivocar, todos. Aunque la persona con la que discutas tenga el argumento más horrible del mundo, también puedes haberte equivocado en algo. No significa que tenga razón, porque obviamente que si te dice asaltar personas está bien, no. Pero todo es importante saber eso que acabas de decir, que todos se pueden equivocar. Y es importante saber reconocerlo también. Claro, lo que para mí no es lo mismo que ser neutral, que conste, es para mí de lo que estoy hablando es ser justo y de ser informado y de ser realista en que sí o sí nos vamos a equivocar en algún momento porque somos personas con prejuicios en todo sentido, prejuicios que vamos armando en nuestra vida, personas con ego, todos tenemos ego y a veces el ego te gana porque no siempre estás hablando desde la completa razón, a veces estás hablando desde el momento nomás. Claro, que hay también hay obviamente el caso y caso, pero también hay personas que
se sabe cuando están hablando desde el ego o el enojo o cuando están hablando de verdad. Claro. Que eso se nota, hay otros que claramente es como que esto es tonto. Entonces sí, también, supongo que también es importante saber darse cuenta de eso. Como cuando se está hablando desde el ego, cuando es su opinión real. Porque a veces uno no piensa algo y lo dice. Ujú. Entonces, como, ¿esa es su opinión real así? ¿Eso está pensando? ¿O solamente el ego del momento, el enojo, lo que sea que le haya sentido esa conversación lo hizo decir eso? Es como cuando dices una estupidez enojado, no estabas hablando en serio. Eso también, eso igual también depende del caso y caso, porque hay gente que dice verdades cuando está enojado. Sí. Ok, verdades exageradas también. Lo que no quita responsabilidad también. Uno es responsable de lo que dice, independiente de si es la verdad o no, a tus sentimientos. Claro. Entonces sí. Bueno, ahí depende también de uno mismo también. Si sabe perdonar o si quiere hacerlo. Quizás le dé lo mismo, no sé, porque para mí también hay una diferencia entre ser neutro y ser desinteresado. Porque por ejemplo para mí alguien desinteresado ni siquiera habla del tema, no. O tú le hablas y quizás no le presta atención, o de hecho antes dice que no le importa. Y alguien neutro para mí sería alguien que espera tener toda la información antes de emitir una opinión. Como, no sé, quiero que ambos digan todo y después yo voy a decidir qué es lo que quiero. Es que idealmente todo el mundo actúa de esa forma. Yo también espero la información antes de tratar de decir algo. Sin embargo, yo sé que soy de tendencia de izquierda. Yo sé que ahí lo más probable es que se encuentren mis ideales. Onda, no por ser informado significa que eres neutral. Hice una cosa para tomar leche y le que cayó. Claro. O sea, yo a veces pienso que todos son neutrales hasta la hora de elegir algo. Porque no tenías cómo saber qué es lo que está pasando en la cabeza de esa persona. Hasta que llegue el momento en el que le dices, escoge. O, bueno, no así, pero se entiende. Es que es complicado. La política es un tema bien Amplio. Ustedes no vieron eso. Es un tema bien amplio y que también muchas personas ni siquiera saben cómo llevarlo, porque es lo que comentaba antes, de que muchos se enojan si es que no eres de su partido. Lo cual es entendible si estás apoyando a un monstruo, pero si es algo X, no es como algo para molestarse, o si te molestas no es como para destruirlo todo por eso. Pero es complicado. Da un ejemplo de eso, por ejemplo. Como, no sé, digamos que yo soy más de derecha porque me gusta la plata. Pero lo que yo estoy diciendo no... Y te digo que, por ejemplo, apoyo movimientos que hagan generar más dinero y que más empleos quizás. Pero no estoy de acuerdo quizás con que muchas personas queden en la pobreza por esto. Pero como soy de derecha, soy tu enemigo al instante. Y estoy apoyando todo lo malo y... Pero no, que aunque yo apoye solamente una de esas cosas, sigo siendo del partido y estoy difundiendo maldad. Que es como... Que ahí también es exagerado, pero... no, nadie que vaya a ver este video me puede decir que no se ha topado con una persona así. Claro, es que ahí yo igual tengo un problema. Porque por un lado entiendo de qué estás hablando y yo sé que la gente puede ser muy violenta a la hora de reaccionar y conversar ciertos temas, aun si viene de un lugar de conversación. Pero por otro, creo que se contradice hablar de me gusta el dinero, pero no quiero que la gente sea pobre, o que eso empeore la vida de otras personas, cuando hay votaciones históricas que demuestran que candidatos de derecha no apoyan medidas que efectivamente sean de esta tendencia, que ayuden a la gente pero que aumenten la riqueza. Usualmente es mantener la riqueza de ellos y el resto de la gente no, que la gente se la arregle sola, porque cualquier ayuda a la sociedad la va a tener que pagar el de arriba y el de arriba no quiere pagar. Entonces se contradice.
Y podemos hablar de centro derecha. Creo que eso puede de repente ser más cercano a lo que mucha gente se refiere. Y yo sigo teniendo desacuerdo con esa gente, pero podemos tener una meta más común que la gente que es solo de derecha. Siento que solo de derecha es demasiado amplio. Tienen un corte ahí porque mi hermana casi muere. Así que... ¿Qué está hablando? Ya. Centro derecha, sí. Y puede que yo esté cometiendo el mismo pecado al hablar de que soy de izquierda y no darme un sector más específico. Pero vuelvo a lo que decía antes, como que hay más, yo por lo menos he visto, y quizá me equivoqué, y si me equivoco díganme, yo he visto más candidatos de derecha votando en contra de medidas sociales que votando a favor. Entonces, si me dicen que no les interesa deshacerse de los, o sea, que no les interesa resolver problemas sociales, demuéstramelo con hechos, porque la derecha no está haciendo eso en lo que yo estoy viendo. Y puede que la izquierda no lo esté haciendo perfecto, y puede que tenga 1000 errores, muchos de los cuales yo estoy full pendiente también porque es lo que yo estoy apoyando. Pero sigue habiendo un interés común que yo no veo en el otro lado. Que yo no veo las mismas metas, los mismos acercamientos, y lo veo en los votos de sus ministros, de sus representantes, de sus diputados. Entonces, si te interesa eso, ¿por qué la gente por la que estás votando no se preocupa de esas cosas? O sea, supongo que es que también hay una gran escala de grises. En el sentido de que uno siempre elige lo más cercano a lo que tiene, porque jamás en la vida vas a encontrar algo que sea lo que quieres al 100%. Ni en el colegio, ni nada, jamás. Nunca va a haber alguien que tenga todo lo que quieres o que cumpla con todos tus ideales, porque la gente, para mí nadie es blanco y negro, todos, bueno, hay casos, pero todos son grises en el sentido de que quieren algo y se contradicen con otra cosa que piensan, pero se miden en lo que más quieren, como ok, no apoyo todo esto, pero esta cosa me sirve quizás y me gusta, y el otro no tiene nada que me gusta. Entonces sí, es como... ahí no sabría cómo juzgarte, porque si el otro no tiene nada que ofrecerte, que es la misma razón por la que yo no estoy votando por el que tú se elegiste, ¿qué te puedo decir? Como que podrías decirme lo mismo de que yo voté por él. Pero es que es concreto. ¿Cómo no te puede interesar ni los derechos LGBT, ni los derechos de la mujer, ni el derecho migrante, ni, qué sé yo, deportes, derechos sociales? Porque derechos sociales, derechos de trabajador necesitamos todos. ¿Cómo no va a haber nada que te puedan ofrecer? ¿Cómo nada? Porque nada para mí es decir, no me interesa ninguna de esta gente que sea como yo. Me interesa solamente yo al final. Eso es lo que termino escuchando si me dicen algo así. O sea, para mí no es ningún secreto que 90% de las personas con las que te vas a topar en la vida van a ser completamente enajenadas a cualquiera que no sean ellos mismos. Y en cierta, yo también lo veo, es que todo es muy del caso a caso, porque hay personas que son enajenadas porque están preocupadas de su círculo nomás, de... no sé, tengo un hijo, necesito plata para que este pueda vivir bien, qué sé yo, por dar un ejemplo súper X y súper vacío. Y otros que simplemente son egoístas, que están viendo por sí mismos y nada más. Y que obviamente hay un caso más justificable que otro de por qué no te interesa, pero para mí es como... creo que tengo tan asumido que la gente es así que ni siquiera me sorprende que a alguien no le pueda interesar nada de eso. Porque es como el 90% de los humanos son egoístas, son enajenados, y eso nos ha llevado a como estamos hoy día, casi a ser la última generación de humanos. Después de millones de años. Entonces como, no sé, siento que ya es como... ni siquiera, no debería estar acostumbrado, el simple hecho de que esté acostumbrada a que el mundo sea así es horrible. Porque nadie debería estar así, pero es como... lo es y no puteando a esas personas como la mayoría reacciona, no conseguiré nada más que quedar como el sensible.
Y el otro es como, solo di mi opinión. Que es lo que siempre pasa en redes sociales. El que dice la estupidez no le pasa nada, y el que reacciona le pasa todo. Ujú. Así que, como que también es algo así lo que al menos mi forma de verlo. Que pueden estar de acuerdo o no, y si no me entendieron algo de lo que expliqué porque me enredé un poco, déjenlo en los comentarios. O dejen su propia opinión también, sería interesante saber qué es lo que piensan sobre todo esto. Solo no se pongan a pelear, por favor. No es lo que queremos hacer con este video. Esto no es este es mi partido político, putos los del otro, no, nada que ver. Así que... ¿Quieres que siga hablando o vas a decir algo? Mi hermano estaba comiendo un chicle, así que se está callado por eso. Pues es que es verdad, la mayoría de la gente, o no sé si la mayoría, pero un número considerable es enajenada de los temas que no les tocan. Y creo que en parte eso es la misma naturaleza humana de no poder ver cosas que están fuera de ti. Quizá porque no tienes ninguna razón para ver a ese lado. Quizá no tienes amigos gay, quizá no tienes muchas amigas mujeres que pasen por estos temas. Quizá no los conoces, quizás solamente has visto lo que sale en la tele y eso es lo que crees y ya. Pero por el lado que lo entiendo, también me pasa que es empatía. Siento que es empatía básica preocuparte por gente que no es como tú, porque eso es empatía. Preocuparte por otro. Otro no puede ser igual a ti. Y bueno, la curiosidad y la investigación y la lógica, el formar opinión sobre algo, ¿cómo va a ser sin informarse? ¿Y cómo vas a informarte sin hablar con la gente a la que estos temas incumbe? Entonces, si no te interesa, no sé qué tengo en común contigo. Porque yo sí me esfuerzo por tratar de escuchar gente que no es como yo, incluso gente de derecha. Muchas veces más de lo que a mí me conviene. Le he dado espacio a gente de derecha a entrar en mi vida y a tratar de explicarse, a tratar de darme argumentos, y siempre termina siendo peor para mí porque no estoy recibiendo eso de vuelta. Partamos por ese punto. Y porque ya se me fue a dónde iba. Estabas hablando de que no recibes lo mismo de las personas, que no recibes lo que entregas. Claro, yo no siento esa curiosidad de los dos lados. Porque yo sí intento. Puedo decir que al menos lo intento. Y es bastante desalentador escuchar y saber al final que la mayoría de la gente no está ni ahí. Pero tengo que decir algo. Tengo que decir que si eres de esa manera, entonces no eres una persona muy racional, no eres una persona muy informada y no eres una persona muy empática. Porque si eres empático no puedes estar pensando solo en ti, porque eso es la definición de empatía. Pensar en otra gente. No soy una minoría, soy una persona. Como que esto es mi vida completa. Y si fuera tu vida completa te importaría. Entonces, como por cualquier lado que lo mires. Si es por empatía, no puedes preocuparte de gente que es solo como tú. Si es por lógica, la lógica a mí me dice que si quiero informarme de un tema tengo que hablar con gente a la que ese tema toque. Como que no veo un mundo en el que no me puede importar la gente LGBT en absolutamente nada. Ni siquiera es sobre volverse activista, es sobre no votar por el pedazo de mierda que se caga en todo lo que somos, en toda nuestra historia, y que comparte estereotipos históricos que la gente después usa para burlarse de nosotros e incluso para matarnos. ¿Se entiende? ¿Es muy estúpido lo que estoy diciendo? No. O sea, me voy más a lo de... Me mencionaba de que es imposible conocer algo sin interactuar con ese algo. Aunque sea de forma buscarlo en internet.
Como, porque si te basas en el habla y habla, no vas a conseguir nada. Es muy difícil aprender cosas de voz en voz. Bueno, ya estamos en los 80s, así que puedes buscarlo, puedes hablar con alguien. Obviamente si esa persona no quiere hablar, pues te vas y buscas a otra persona. Es porque no todos van a ser tan abiertos a contar, a decir qué piensan. Entonces, claramente es imposible tener una opinión sobre algo o saber sobre alguna cosa si es que nunca hablaste con nadie del tema y si te niegas a escucharlo, porque es como tú le hablaste a alguien que es contrario a ti para conocer su versión. Y lo único que hiciste fue bañarlo en la tuya y cuando le tocó a él dar la suya, que fue la razón por la que llegaste, fue putearlo o quizás no decirle nada e irte. Es como, se supone que tú viniste a pedir eso, pero lo único que hiciste hacer fue difundir tus ideas y molestarte porque otra persona pensaba otra cosa. ¿Pero me estás hablando a mí o en general? Hablo de la persona que tú dices que no te da lo que tú estás dando. Ah, claro. Que tú lo estás escuchando para conocer su versión y tratar de entender, aunque no estés de acuerdo, por último entender lo que está pensando. Eso aplica para cualquier cosa. Cualquiera que piensa algo diferente a ti y tú le das la oportunidad de que hable, de escucharlo, porque yo pienso que todos merecen ser escuchados, al menos una vez. Como por último para saber por qué, porque no siempre hay que entender las cosas, a veces solamente hay que saber, como querer contexto. Y entonces si esa persona no te está dando eso de vuelta, es como, entonces ¿para qué chota me hablaste? O ¿por qué caca hablas sobre mí como si supieras algo cuando ni siquiera me escuchaste cuando hablé? Y eso pasa con muchas cosas. Ni siquiera con la política, es como con todo, pero en este caso específico tiene que ver así. Entra. Y claro, entonces, para mí eso lo repito, es importante que todos sean escuchados al menos una vez. Obviamente, siempre y cuando sea con respeto, si alguien te empieza a insultar, ya, chao pescado. O si te dijeron ese tipo, ya te advirtieron sobre una persona, también es como para que le vas a hablar, pero si no, entonces escúchalo a ver qué onda. Capaz sigas pensando lo mismo después de esa conversación, pero al menos tú sí lo escuchaste y para mí eso te hace mejor persona lo que hacer esa sujeta. Porque al menos hiciste el intento de no estar de acuerdo, gracias por hacer una SMR, de no estar de acuerdo, pero sí intentar entender una postura. Porque eso igual te ayuda después a que si alguien te habla del tema o te hacen una pregunta, tú puedes no estar de acuerdo, pero como ya sabes, puedes opinar. Puedes decirte, puedes tener una perspectiva desde ambas caras de la moneda. Porque ya interactuaste con ambos lados, aunque no estuvieras de acuerdo con uno de los dos. Eso es importante, eso es algo que una persona que de un solo lado no puede hacer. Que solo puede decir lo que piensa, y lo que piensa no sirve, porque tú no le fuiste a pedir una opinión, le fuiste a pedir conocimiento. Que es muy diferente tu opinión al conocimiento. Claro, aparte, creo que... No sé, creo que mientras más envejezco y yo no soy una persona tan adulta, tengo 22. Entonces en todo lo que uno vive no he vivido nada aún. Literal, estás como en el 20% de tu vida. Pero mientras más... Es como en un octavo de mi vida, en verdad. Porque quién dice que voy a llegar a 100. Pero bueno. Un cuarto. No voy a vivir... Ah, ok. Sí. Estaba haciendo el cálculo mal en mi cabeza. Ya, me estoy convenciendo un poco más de que la gente que votó por Kast esta votación es homofóbica o cuanto sea demasiado ignorante. Porque habían otros candidatos de derecha que tenían planes sobre la comunidad, que no se cagaban sobre la comunidad. Y yo no hubiera votado por ellos, pero Pero al menos no te aplastaron. Claro, hubiese podido entender un poco más a alguien que votara por ellos en vez de Boric si ellos fueran el candidato final de derecha, pero no lo fueron. Fue Kast, que es el peor de todos. Sí, incluso, fue el más derecha. Incluso que yo soy una persona neutra, sabía que él era el enemigo máximo.
de todos. O sea, él era el final boss. Entonces, ¿cómo me explico yo? ¿Cómo me explica alguien de derecha? Y está apuntando mucho el dedo a la derecha, así que quizá ya voy a empezar a mirar un poco más para adentro, pero para terminar con esto. Ya te cancelaron 10 veces. ¿Cómo me explican que no son homofóbicos y eligen al candidato más homofóbico? El peor, el más homofóbico. ¿Cómo no? Es demasiado. Claro, tendrías como que ser muy ignorante para no saberlo, porque obviamente nunca falta la persona que no se informa, que eso es algo natural, hablar desde la ignorancia, pero... Claro, yo cuando tenía... es elegir como un nazi sin saber nada de lo que hace. ¿Por qué? Como eso es imposible. Claro. Como por algo de él tuviste que haber saber para haberlo elegido. A menos que haya una votación y dijiste de ti, Marvin, de Don Pingüe, y elegiste uno. Y quiero pensar que alguien no hizo eso. Quiero pensarlo, porque somos tantos miles de humanos que puede pasar. Pero quiero pensar que simplemente eres bruto y que no estamos en un punto en el que podemos ser tan ignorantes de llegar a votar por personas así porque ni siquiera investigamos. Claro. Ahora, ya he hablado bastante de la derecha y voy a tratar de practicar lo que estoy diciendo yo mismo. Ya fuiste funado. Es claro. Hipócrita de mierda. Y no es que esté tratando de ser neutral ni nada, estoy tratando de ser justo de nuevo. Para mí la neutralidad pasa por otro lado. Pero sí hay cosas dentro de la gente con la que yo me identifico, con la que sí estoy en desacuerdo. Y que me gustaría que fuese diferente. Y esto, no sé si es un tema que ya tocamos en un momento, pero la cultura de la cancelación, por ejemplo. Las funas, creo que es un tema que no lo hemos hablado, pero... Entonces es uno de los temas que vamos a abordar, no sé si en esta temporada o la siguiente. Es un tema por tocar. Pero las funas son un tema que se le ha atribuido mucho a la izquierda. Y... si bien yo creo que esto es un tema que le toca a todos y la gente de derecha también cancela con la misma ira y con el mismo poder mediático que la izquierda, no voy a mencionar más a la derecha y voy a hablar de lo que a mí me molesta en la izquierda cuando eso pasa. Porque es verdad que pasa. Los que se salieron del video antes de esto, fuiste funado por hipócrita. No me interesa. Y ya. He visto muchas veces la falta de consideración de otros ángulos. Cuando se cancela a una persona, cuando se habla de una persona como ente opresor. Y yo soy alguien creyente, o no sé si creyente, no sé si esa es la palabra correcta, pero alguien que practica la interseccionalidad, o alguien que le importa la interseccionalidad. Y eso es... analizar a una persona desde todos sus ángulos, no solamente... no existe... Desde lo que te interesa. Claro, porque yo soy gay y hay otras personas que son heteros, pero si yo me estoy burlando de una persona hetero por ser ignorante y empiezo a ocupar lenguaje que puede ser clasista, yo me estoy olvidando de un ángulo ahí, que es la educación. No toda la gente recibió mi educación, no toda la gente vive donde yo vivo, no toda la gente fue al colegio donde yo fui, no toda la gente tiene acceso a... ¿cómo se dice esto? A redes de apoyo, a redes de información. Entonces, tengo que... no sé, digamos que estoy tratando a alguien de Kuma, de Flight, al mismo tiempo que me refiero a ellos como homofóbicos. Ahí yo me estoy olvidando de un ángulo y estoy olvidando mi lugar como persona clase media, como persona educada. Es como tú tampoco eres como muy superior a esa persona, así. O sea, es que ahí también entra, yo creo que todos podemos ser clasistas a veces, o racistas o lo que sea, todos tenemos un porcentaje de algo. Claro. Pero, claro, ahí también entra el que a veces uno se olvida de eso. Oye, ya sea un chiste o un comentario o algo como que rebajando al otro cuando ese no era tu enfoque principal. Claro. Como que tú le estás diciendo homofóbico, no inculto. Claro, y si yo voy por la vida hablando de derechos LGBT
pero en ningún momento me preocupo de analizar mi rol en el racismo, mi rol en el clasismo. Mi crítica social es vacía porque solo apela a lo que yo soy, que es gay, blanco y clase media. Y Claro. ese no es el único ángulo de vida. Podría ser un pro LGBT y matar negros. Claro, eso es real, eso es muy real. Y eso es algo que yo sí le critico a la izquierda, y es que no somos completos a veces en nuestra crítica. Y es algo que no nace de mí, es algo que a mí se me ha enseñado y que he tenido que ir aprendiendo también. Que es que la perspectiva LGBT que se ve, que tiene poder, que tiene acceso a la política, muchas veces es blanca y... blanca, cisgénero y de clase alta. Y tiene sentido porque la clase alta usualmente es la que tiene acceso a educación, y la educación y el dinero que te abre puertas al poder gobernante, literalmente a la Casa Blanca. Entonces, yo no puedo hacer un análisis completo y defender a mi comunidad completa sin analizar también el racismo y sin analizar también el clasismo, la transfobia, porque yo soy gay pero no soy trans, aunque eso ya es otro tema. Tiene que estar completo. Si no, no estoy viendo todos los ángulos, y no estoy viendo los ángulos donde yo puedo hacer daño incluso. Porque ¿de qué me sirve ser pro LGBTI si soy racista? Claro, como... Por último, si vas a ser ese tipo de personas, no te justifiques con que tú apoyas a la comunidad LGBT. Claro, Como, ok... Ya como... Sí, es que es como... Esa gente a veces tiene el descaro de decir, ya, pero yo soy pro LGBT, así que soy bueno. Es como, pero... Bro... Por último, no digas nada, así... Listo. Que la gente saque sus conclusiones sobre ti. No, no sé, para mí es como muy descarado cuando alguien es terrible cabrón y dice, pero yo soy esto, y es como, ok, bien por eso, pero mal por lo otro, ¿eh? claro, usar la identidad como arma. Porque más encima si haces eso, estás dando a entender que lo haces por quedar como bueno, y eso mancha lo que estás haciendo también. Entonces más encima, quizás sí puede ser un pro LGBT y haber ayudado mucho a la causa, pero ahora esa imagen quedó tú misma te la manchaste al dar a entender que lo haces porque eres bueno. Como cuando le das plata a alguien y te grabas. Claro, Entonces, más encima, aparte de ser estúpido, manchas tu propia causa. Tu propio ideal quedó manchado públicamente. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido hacer eso. Sales perdiendo por ambos lados. Porque no quedas como que es cierto, es pro LGBT o... ya, pero él hace esto. Como no, lo que le estás dando a entender a todos es que lo haces por interés. Eso te arruina más. Entonces, más debería un hueón. No puede ser. Claro. Muy sin sentido. Hay mucho hombre gay que no se molesta en analizar su sexismo porque siente que por ser gay no cuenta las cosas sexistas que dicen o hacen, y que sí lo son. Preguntas inapropiadas que yo he visto de entrevistadores gay a mujeres, y las mujeres son como no, no hagas eso, please. Hace poco un hombre, que no me sé su nombre porque es demasiado poco relevante, trató de mami a una mujer política, y tal mujer lo puso en su lugar y fue algo mediático por un par de días. No sé de qué caso me hablas. ¿Fue en Chile? Sí, fue en Chile. Fue a la alcaldesa de Santiago Centro y le trataron... Creo que lo vi, pero me fue un poco irrelevante porque en el Mega me aparecen ese tipo de cosas todo el día. Sí, pero es apropiado el tema, porque es un hombre gay tratando de esa forma a una mujer, y perfectamente podría esconderse en el bueno, pero soy gay, no es lo mismo. Sí es lo mismo. Claro, es como... Porque no eres solo gay, eres un hombre también. Claro, es como ser gay no te hace ser... Eso literalmente con este argumento estás diciendo que ser gay te hace menos hombre. Claro, hay un dicho que es ser gay no te quita lo machito. Como más encima de ser homofóbico. En el bajo grado, pero lo es. Y que conste que esto no es decir que ser hombre sea malo, no. Tiene que ver con que tu perspectiva de mundo... Es un contexto totalmente diferente. Claro. Es como una amiga me contaba, por ejemplo, a mí me han contado cosas, historias de mujeres que yo he pasado a veces por quizás la misma situación, pero el contexto es diferente.
Entonces yo le digo, te entiendo, pero no del todo, porque yo lo viví de otra manera, para mí fue otra perspectiva. Por ejemplo, ponte que te topas con un tipo que es un acosador. Quizás el hombre te diga, a mí no me da miedo, o no le dé tanta importancia porque es un hombre. Quién sabe si es porque puede defenderse, porque ser hombre no significa que puedes defenderte de cualquiera. Yo pienso que un tipo de 2 metros me mata. Pero como que tu contexto no te da, no le hace temerle a otra persona, pero quizás a una mujer sí. Y no se trata de hacerla más débil tampoco, es simplemente que su contexto histórico muestra que ha sufrido mucho más daño que con los hombres. Y que conste que eso no significa que los hombres no pueden pasar por situaciones malas que los traumen y que hacen que les den miedo en la calle, pero es absurdo pensar que ese es el caso de la mayoría de los hombres. Culturalmente no es así. Y no, tampoco puedes usarlo de justificativo con que tú eres menos de eso. Claro. O sea, como si los hombres también pueden pasar por ese tipo de cosas, puede pasar. Y ha pasado. Pero como sigue siendo otro contexto. Y es importante saber eso cuando hablas con cualquier persona, que su contexto, incluso si es de hombre a hombre, esto ya es como de persona a persona, el contexto es diferente porque hay otra vida. Eso es como ya más de ser humano a ser humano, que tú puedes vivir las mismas cosas, tener el mismo sexo, lo mismo todo, pero tú eres una persona diferente, así que para ti va a ser diferente. Claro. Y bueno, hay otras críticas que tengo, pero siento que no tenemos tanto tiempo. Pero sí es verdad que mi crítica principal a la gente que yo considero de mi propio colectivo es que nos podemos mirar mucho en el ombligo, por esto de la naturaleza humana de no preocuparse de gente que no es como uno. Pero yo creo que ser minoría... ¿No te da derecho a oprimir a otro? Claro, partiendo por eso, pero no solo eso, sino que lógicamente, si yo soy un grupo más pequeño que está en peligro, debería mirar al lado y ver a otros grupos en la misma situación y pensar, voy a extender mi mano, voy a aprender sobre esta gente, porque me necesitan, porque yo los necesito, porque nos necesitamos, porque es lo justo también. El sentido de justicia que yo siento hacia mí mismo debería sentirlo con otros grupos, porque son situaciones que, si bien no son iguales, tienen esa semejanza de injusticia. Entonces yo no puedo ser gay y no hablar sobre derechos trans o derechos de personas negras y derechos de personas migrantes y derechos de personas con escasos recursos y así y así. Claro, como si vas con todo y también es entendible que, o sea, si vas, también obviamente no es que estemos diciendo que estás obligado a hablar de todas esas cosas, obviamente tú vas a hablar de la que más te interese, pero es bueno que sepas de todas. Claro. Tipo, si tú por ejemplo eres gay, ya puedes a los trans y no sé, a los... un ejemplo, piensen en algún ejemplo ustedes. Y... Esto es una comunidad, tienes que pensar. Trabajo en equipo. Eso. Como que si tú apoyas tal cosa y quizás no te interesa hablar un comino de las lesbianas, ok, pero por último que te hayas informado del tema, como que por último sepas, como que si alguien te pregunta, sepas del tema y no estés incompleto nulidad. Claro, no se trata de ser vocal siempre, uno tiene que ser vocal, pero informarse y estar tú con ese conocimiento. Claro, quizás nunca lo hables con nadie, pero al menos ya lo sabes, es algo que antes no sabías. Y es algo que te puede servir quizás en 30 años, pero te va a servir alguna vez. Y por último vas a saber algo, como dije antes, que no sabías. Que siempre es bueno. Algo más iba a decir yo. Ah, sí, una vez vi un comentario que ejemplificaba muy bien a lo que me refiero con eso. Y era un post sobre la comunidad LGBT y las feministas, sobre cómo nuestras peleas están vinculadas. Y habían varios comentarios que eran tipo, what the fuck, mentira, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no mezclen cosas. Y yo me quedé un poco anonadado porque tienen mucho que ver. Desde cualquier base, partamos porque a los hombres gays se nos compara con las mujeres. Y se nos compara con las mujeres como si eso fuese algo malo. Entonces sí o sí está ligada, porque a los dos nos están degradando con esa comparación. Claro, porque a ti te están degradando porque te están quitando tu identidad. Y segundo, porque estás asumiendo que ser mujer es algo negativo. Claro. El mismo insulto maricón
si no lo sabían, viene de María, que es el nombre femenino común. Eso es porque los hombres gay históricamente se les han vinculado con las mujeres de esa forma negativa. Literal mariconcito es afeminado. Claro, afeminado, de nuevo, que es como mujer, que es femenino. Mariposón, como las mariposas que son delicadas, que son... Esta no la había escuchado. Yo sí la he escuchado. Pero es más viejo también. Hueco. Ese sí lo he escuchado, hueco. Hueco nos Yo siento dicen... que ese es el más feo de todos. Yo creo, esta es mi teoría, podría estar equivocado, pero mi teoría es que lo dicen porque es el estereotipo de persona femenina que es superficial y vacía. Es como de, ay, que habla de puras juegadas, que solo le interesa, qué sé yo, la ropa y los hombres, ponte tú. Que de nuevo es un estereotipo que se asocia a las mujeres que son femeninas. Según yo, hueco es como... Me voy a lo textual, que es que te falta algo. Como que estás vacío, pero... No sé, siento que para mí hueco es la más... No ordinaria, porque no ordinaria es como... La más... No sé si no sé la palabra a la que quiero llegar. Voy a decir fuerte. Como que la más... ¿Qué hueá te pasa? Así. De las que yo he escuchado, de las que más me ha hecho reaccionar cuando la he escuchado a otra persona... O a mí mismo, porque cualquiera que me siga en Instagram va a ver mi foto y ya va a saber a qué estoy hablando. Claro. Entonces, están relacionadas, sí o sí. Está relacionada también en los roles de género. De decirle a las mujeres, no puedes hacer esto porque eres mujer, no puedes hacer esto porque eres hombre. Es algo que nos dicen tanto a las mujeres. O sea, nos dicen a todos, pero nos afecta principalmente a las mujeres y a las personas LGBT. A los hombres que son género no conformes, que se pintan las uñas, que usan falda, que usan, qué sé yo, peluca, que son femeninos, que tienen cierta voz, que tienen cierto movimiento y manera de expresarse. Todo eso nos incumbe a los dos. Y no ver eso es no pensar en ningún problema que tenga la comunidad LGBT en común con las mujeres. No sé, siento que cómo no va a haber ninguna relación ahí. Los roles de género son el principal tema que nos afecta a ambos. Yo creo que todos podemos hacer lo que queramos y punto. Obviamente te puede llamar la atención. Como el solo hecho de que a mí me gusten los hombres ya es romper con roles de género, porque mi rol de género es que supuestamente me deben gustar las mujeres. Entonces sí, es como... What the fuck. Yo cuando nací nadie me dijo que tenía que hacer eso. Bueno, depende. Supongo que hay padres que sí son tan mierda que te dicen esas cosas desde que naces, pero... Como... ¿En qué momento me diste el manual que tenía que decir eso? ¿O cuándo recibí las instrucciones cerebrales de que tenía que ser así? ¿Por qué no me puede gustar esto? ¿Porque a ti no te gusta? Porque literalmente es eso. No te puede gustar porque a mí no me gusta. Ese es el argumento. Claro. Ni siquiera es porque sea malo, es porque a mí no me gusta. Claro, es porque es raro, es porque es poco común, es porque escuché en alguna parte que era malo y me lo creí. Nunca pensé al respecto, pero es malo. Entonces, literalmente ni siquiera es porque es malo. Porque hay cosas que son malas para todos, como un asesino. Pero la ropa no es mala para todos porque es muy de gustos. Entonces, si esa persona te dice que es mala y no te da una razón de por qué es mala, hace una razón sólida como de esta cosa puede provocar que te pase tal, o que realmente tenga una consecuencia negativa en tu vida. Claro, como tu ropa da cáncer, literal. Claro, como que no tenga una consecuencia negativa, es netamente porque a esa persona no le gusta. Y simplemente para tener un argumento y que tú le hagas caso, te dice eso. Porque como no lo tiene, te dice eso. Y como tú eres probablemente su hijo, qué sé yo, quizás algo más inexperto porque lo que tienen son ser adultos, te sales con eso, como es malo. Entonces si una persona no encuentra cómo argumentar eso, es solamente su opinión, así que no tienes por qué hacerle caso. Y obviamente hay gente que te habla desde la protección como hijo, ten cuidado por cómo te vistes, que mucha gente, claro, hablan desde el miedo. Que eso, para mí eso es más entendible que decirte directamente que es algo malo. Porque para mí un ten cuidado no es como un te voy a hacer algo, es como un por favor, así, ve con calma, ve con calmita. Que no, o sea, claro, a veces obviamente necesitas que te apoyen más que te protejan, pero sí se entiende que es desde un contexto de me preocupas, más que un está mal.
Así que, pero ahí también depende de cómo te lo tomas, porque hay gente que es muy malagradecida con eso. Es como, tú me odias, tú me reprimes, que es como... Puede ser, pero también depende de cómo te lo digan. O sea, claro, porque a veces hay una mezcla entre miedo y la homofobia misma que un padre puede tener. Que yo siento que es el caso en mi propia familia a veces, que si bien yo estoy seguro que mi papá sí quiso protegerme muchas veces, ahora el papá se está viendo esto, Sí, el papá siempre ve los videos, así que lo está viendo. también venía acompañado de homofobia. Porque una cosa es protegerme, que está bien, y la otra es juzgar de dónde viene lo que yo estoy haciendo. Juzgar que es malo y que es antinatura y por tanto no debería estar haciéndolo. O que no puede ser una idea propia, que tiene que venir de otra persona. Porque a mí, yo recuerdo que se me preguntó en varias ocasiones, ¿quién te está metiendo ideas en la cabeza? ¿Por qué tiene que venir de otra persona? ¿Por qué tiene que estar haciendo alguien más esto? Claro, porque para mí es muy diferente. Imagínate que un día sales con falda y te dicen ten cuidado con las personas. Pero Claro. eso es muy diferente a que te digan por qué estás usando eso o qué onda. Como en forma de... En forma acusatoria. Claro, porque ahí, claro, el hecho de que tengan miedo a que te pase algo se entiende, porque las demás personas no son tolerantes. Entonces, pero es muy diferente decir ten cuidado con los demás, porque claramente está expresando su temor a los otros. Pero cuando te lo dice en forma juzgatoria, esa persona está expresando su miedo en forma de ataque. Claro, porque yo creo que viene mezclado. Yo creo que son emociones y creencias que no se desarman a veces. Y como no lo has desarmado, sale esta mezcla rara de odio por lo que estás haciendo y preocupación porque eres mi hijo o hija. Claro, porque es que igual muchos vienen de crianzas antiguas, entonces pasa mucho esto como yo apoyo a mi hijo, pero a mí me criaron para que esto fuera raro. Entonces, yo sé que es raro y sé que le puede pasar algo. Y así que trato de que no lo haga, pero al mismo tiempo de protegerlo lo oprimo. Claro, y que conste que esto no es justificación, pero sí es explicación para que puedan hablarlo también y para que puedan entenderlo. Claro, no es como odien a sus padres o padres odien a sus hijos. Háblenlo, que eso es lo que falta mucho. Que este tipo de casos se da principalmente por falta de comunicación o falla de comunicación. Porque hay gente que habla mucho y no se entiende nada. Gente que no habla nada y tampoco se entiende nada. El video se nos va a cortar en cualquier momento. Sí, yo creo que para cerrar, bueno, terminamos hablando más de LGBT que política, pero bueno, como les decía, Todo entra. todo es política. Todo es política. Bueno, estamos en 2022, así que LGBT es como lo que más vas a pensar cuando hablas de política. Es bastante pertinente, es verdad. Así que el video puede durar máximo 1 hora y después de edición esto se le agrega 1 minuto extra, así que vamos cortando por aquí. Bueno, ¿con qué podemos terminar? Ah, Infórmense de las cosas que no sepan. Si no sepan, simplemente no opinen. Y tratan de ser empáticos porque una persona está detrás de estos grupos políticos de los que ustedes no tienen ni idea. Y nunca se sabe si realmente apoya algo o es ignorancia, porque hay personas que pueden cambiar su punto de vista después de hablar contigo. Así que, si es que les gusta...